Buenas tardes, estimados estudiantes. Hacerle un breve recordatorio de lo siguiente. La unidad 1, el texto de la unidad 1, más la presentación de la unidad 1, las diapositivas que contiene lo más importante de esta unidad, ya se las he hecho llegar al grupo de WhatsApp de la materia y también están colgadas en las aulas virtuales de la plataforma Moodle de la universidad. En esa plataforma es la que nosotros vamos a ir trabajando. Es más fácil esa plataforma porque ustedes ya están incorporados ahí y yo también estoy incorporado ahí. Entonces esa va a ser nuestra plataforma de uso. Entonces con este breve recordatorio vamos a dar inicio lo más breve posible a este video que se refiere a hacer una breve explicación de lo más importante de la unidad 1. La unidad 1 se llama Principales conceptos del comercio internacional. Ustedes en la malla curricular de su materia tienen materias genéricas y tienen materias de especialización. Por ejemplo, la materia de administración pública que desarrollamos el anterior semestre pertenece a ese grupo de materia genérica. Esta materia, comercialización internacional, que está en el quinto semestre de su carrera, pertenece al grupo de materias de especialización. Significa de que esta materia es una materia de especialización de su carrera. Entonces, entrando ya a la unidad 1 le decía yo, principales conceptos o conceptos fundamentales del comercio internacional. En el comercio internacional se utilizan y se aplican muchos conceptos. En esta unidad vemos algunos de esos muchos conceptos, los más principales, ¿sí? Entonces vamos a arrancar esta unidad teniendo claro dos cosas. Primero el concepto de comercio internacional y el otro el concepto de comercio exterior. Hay que tener claro aquí de que no son dos conceptos que son iguales, no son conceptos que son idénticos. Similares, sí. Relacionados uno con el otro, sí. Pero son dos conceptos que tienen diferencia. Por ejemplo, el comercio internacional, que tiene un alcance más amplio, se refiere a algo más global. Involucra no solamente transacciones de exportación e importación, involucra también otros tipos de intercambio, ¿no? Intercambio financiero, intercambios comerciales. Entonces el concepto de comercio internacional es más amplio, ¿no? Por ejemplo, el mundo tiene su comercio internacional. Por ejemplo, Bolivia con Argentina tienen su comercio internacional. Por ejemplo, el bloque comercial de la Unión Europea tiene su comercio internacional. Entonces tengamos claro el concepto de comercio internacional. Con relación a comercio exterior, ese concepto es más específico, ¿no? Es más pequeño. Solamente ahí se refiere a transacciones y operaciones de exportaciones e importaciones. Bolivia tiene su comercio exterior. Argentina tiene su comercio exterior. Entonces, para resumir y tener claro esta unidad, tenemos que iniciar aclarando esos dos conceptos. Comercio internacional, su alcance más amplio. Comercio exterior, su alcance más pequeño. ¿Son iguales los dos conceptos? No. ¿Son similares? Sí. ¿Tienen mucha similitud? Sí, pero no son iguales, ¿no? Entonces eso tenemos que tener claro. La primera lámina de la presentación también nos habla de dos conceptos importantes, exportación e importación. Cuando hablamos de exportación podemos resumirlo de que es la salida de los productos de un país a otros mercados. Cuando hablamos de importación podemos resumir explicando de que es la entrada de productos o mercancías de los otros países a un país. Entonces podemos identificar estos dos conceptos de ambas maneras. Sigamos avanzando. Aduana. La aduana es una institución pública dependiente del gobierno, del Estado. Es una institución pública. No es una institución privada, es una institución pública que está para controlar el tráfico comercial. Cuando hablamos de tráfico comercial estamos hablando que hay movimientos. Tráfico es movimiento. En ese tráfico internacional están las operaciones de exportaciones y de importaciones. Y esas operaciones generan otros tipos de servicios
generan otros tipos de pago, generan transporte, pago de seguro, etcétera, etcétera. Entonces la aduana es una institución del Estado estratégica. ¿Por qué es una empresa del Estado estratégica? Porque genera muchos recursos económicos para el Estado. No nos olvidemos que el Estado tiene empresas que son estratégicas, que son las que generan mucho dinero para el Estado, como la aduana, impuestos nacionales, BOA, Entel y otras empresas. Y hay otras empresas que tiene el Estado que no son estratégicas. ¿Por qué? Porque no generan recursos económicos al Estado. Entonces la aduana es una institución dependiente del Estado, dependiente del gobierno. Esta aduana tiene funciones. Fíjense ustedes que en esta segunda lámina de la presentación hablamos de 4 funciones. Facilitadora del comercio. La aduana tiene que tener claro de que en ese tráfico internacional hay competidores. ¿Quiénes son los competidores? Los países y las empresas que se dedican tanto a las exportaciones como a las importaciones. Entonces la aduana tiene que entender de que hay una competitividad entre las empresas y países en ese tráfico internacional. Y la aduana tiene que ser una facilitadora del comercio. No tiene que ser una institución que ponga trabas. Tiene que ser facilitadora. Primera función. Segunda función, generadora de información. Por supuesto, la aduana está al servicio de brindar todo tipo de información y estadística a estas empresas que compiten en ese tráfico internacional, en ese mundo de las exportaciones y las importaciones. Tercera función, recaudadora del fisco. Cuando hablamos de fisco estamos hablando del Estado. Fisco, fiscal, fiscal, Estado, fisco, Estado. Entonces, la aduana es una recaudadora del Estado, del fisco. ¿Cómo? A través del cobro de aranceles a las importaciones. Entonces, la aduana no simplemente tiene que ser una recaudadora del fisco, tiene que ser una recaudadora eficiente. Significa cobrar bien los impuestos, aranceles que tienen que cobrarse. Si no hace bien ese trabajo de recaudar, entonces genera daños económicos al Estado, porque no va a cobrar los aranceles que corresponden y por consiguiente el Estado no va a recibir esos ingresos económicos que corresponden. Cuarta función, controladora del tráfico internacional. Les decía yo de que hay un tráfico internacional donde hay empresas y países que compiten en cuestión de exportaciones e importaciones, hacen operaciones de comercio exterior. La aduana tiene que controlar, tiene esa función. Por ejemplo, nosotros, varios de nosotros consumimos algunos productos importados y antes que los consumamos, alguien tiene que verificar y hacer el control de que ese producto antes que lo consumamos no nos atente contra la salud. Otro ejemplo, algún producto que venga importado, tiene que alguien hacer el control de que no atente contra el medio ambiente. Entonces esa función la hace la aduana. Es otra de las funciones muy importantes que tiene la aduana. Continuemos con la lámina. Fíjense, la siguiente lámina dice actores del sistema aduanero. El sistema aduanero es todo un sistema donde tiene varios componentes y varios actores, como dice el título. Actores del sistema aduanero. Y tiene 4 actores principales. ¿Cuáles son? Los exportadores, los importadores, la aduana y los agentes despachantes de aduana. Nosotros ya sabemos quiénes son los exportadores. Son los que se dedican a este trabajo de exportar o sacar productos del país a otros países. Nosotros ya sabemos quiénes son los importadores, empresas o personas que se dedican a introducir productos de otros países a nuestro mercado nacional. Ya sabemos qué es la aduana porque la hemos explicado hace rato. ¿Y quiénes son los agentes despachantes de aduana? Son intermediarios, son actores que están a disposición de empresas y personas que se dedican tanto a las exportaciones a las importaciones. Estos agentes despachantes de aduana están constituidos en agencias despachantes de aduana que se dedican a despachar mercaderías por cuenta ajena. Esta unidad
tiene casos de análisis para ustedes. Aquí nace el primer caso que más adelante yo se los voy a colgar ahí en el aula virtual de la plataforma Moodle, donde estamos trabajando, para que hagamos una investigación. Fíjense que en la lámina dice abajito, hay una pregunta que dice, ¿quiénes son los despachantes, quiénes son los agentes despachantes de aduana? Vamos a investigar más profundamente sobre ello. No simplemente saber que los agentes despachantes de aduana son personas autorizadas para despachar mercancías por cuenta ajena. No nos vamos a quedar ahí en el simple concepto. Vamos a investigar más sobre esta agencia o agentes despachantes de aduana. Por ejemplo, quién les da la licencia, por ejemplo, cómo trabajan, por ejemplo, qué trabajos específicos hacen, en qué contribuyen al comercio internacional, por qué las empresas y personas tenemos que recurrir a ellos para que nos hagan ese trabajo. ¿Es obligatorio que recurramos a ellos o no es obligatorio? Todo eso lo vamos a investigar en ese caso de análisis que vendría a ser el primero en esta unidad. Sigamos con la lámina. Dos conceptos importantes: política comercial, política arancelaria. La política comercial viene a ser todas las estrategias y acciones que un país va a decidir para impulsar su comercio internacional, para conseguir mercados internacionales, para poder conseguir acuerdos comerciales, para poder integrarse con los otros países, para poder integrarse con bloques comerciales. Todos los países, sin excepción, tienen definida su política comercial. Este punto también lo vamos a ver más a fondo porque aquí nace el segundo caso de análisis para que hagamos con ustedes. Investigar sobre la política comercial de Bolivia. Otro concepto, política arancelaria. Cuando hablamos de aranceles estamos hablando de tributo, de impuesto. Entonces la política arancelaria se refiere que el Estado tiene que definir toda su estructura arancelaria que va a funcionar en la cuestión de exportaciones e importaciones. Tener definido bien claro cuánto se va a cobrar a estos productos, cuánto se va a cobrar a estos otros productos que sean importados. Sigamos avanzando. Aquí hay un tema de recordatorio para ustedes, lo que es globalización. Está para que recuerden, porque yo estoy casi seguro de que ustedes globalización ya han venido desarrollando y leyéndolo desde el primer semestre en su carrera. ¿Por qué recordar globalización? Porque el comercio internacional es parte de la globalización. La globalización es un fenómeno, es una tendencia que afecta a todos los países. A algunos les afecta de forma positiva y a otros les afecta de forma negativa, pero afecta a todos. Por eso es que se maneja de que la globalización es beneficiosa para uno y es no beneficiosa para otro. Por eso es que se maneja que hay ventajas de la globalización y desventajas de la globalización. Entonces esta parte está para lectura, para que ustedes refresquen la memoria y recuerden lo que es la globalización, que es una palabra bien amplia. ¿Qué hay dentro de esta palabra? Está el nacimiento de la integración, el nacimiento de los bloques comerciales, en la apertura del comercio internacional, la tecnología, la competitividad de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, eso ustedes lo van a leer y reforzar con la lectura. Aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que se cobran a las importaciones. Significa que son impuestos que se cobran a los productos que vienen de afuera y entran a nuestro mercado internacional. Estamos hablando de impuestos que se cobran. En Bolivia solamente hay aranceles para los productos importados. En Bolivia no hay aranceles, no se cobran aranceles para algunos productos que se exportan, porque sería desmotivante para aquellas empresas que van a exportar grabarle un arancel. Se puede sí cobrar a los productos que se exportan, algunos productos que se exportan se pueden aplicar arancel, sí, pero eso tiene que venir con una aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se pueda aplicar algún arancel a algún producto que se exporta. Por ejemplo, en Argentina hay hartos productos que se paga aranceles cuando se va a exportar algunos productos. Entonces, muy
claro tenemos que tener que los aranceles son impuestos que se cobran a los productos importados. Y hay tres tipos de aranceles. La clasificación de los aranceles en Bolivia nos indica que hay tres tipos de aranceles. ¿Cuál es el primero? Los aranceles por específico, que se graban exclusivamente ya sea por la cantidad de productos que se está introduciendo o por la cantidad de peso que se está introduciendo. Se le aplica un arancel específico. El otro arancel es por el valor o ad valorem. Este arancel se aplica un porcentaje a la cantidad y al costo de todo el producto que se está importando. Fíjense que el otro es específico y este es por el valor, o sea, se le da un valor como arancel al costo total de la mercadería que se está importando. Y también el tercer arancel es el mixto, ¿no? Es una combinación de estos dos aranceles, el específico y el ad valorem. Entonces, la clasificación de los aranceles nos indica que tenemos tres tipos de aranceles. Continuemos con la unidad. Entonces, fíjense ustedes de que en la última lámina donde habla de aranceles hay una preguntita abajo que dice ¿qué son las barreras no arancelarias? Significa de que barrera es una entrada, ¿no es cierto? Es un obstáculo, es una puerta, es una tranca, pero que no tiene que ver con aranceles, entonces descartamos aranceles. ¿Cuál sería un claro ejemplo de una barrera no arancelaria? Por ejemplo, en Bolivia se prohíbe la importación del tomate. O sea, no podemos importar tomate. ¿Es una barrera arancelaria? Sí, porque se está poniendo una puerta, se está poniendo un obstáculo. Otro ejemplo, solamente se permite 10.000 unidades de papas importadas del Perú. ¿Es una barrera arancelaria? Sí, porque se está poniendo un tope, se está poniendo ahí un máximo. Solamente esa cantidad se puede importar y de ahí para adelante ya no se puede importar. Entonces, eso con relación a la preguntita que hay abajo de la presentación de la unidad 1. Estimados estudiantes, tratando de ser lo más breve posible para que ustedes no tengan mayor costo en la cuestión de mega, porque entendemos principalmente de que algunos no tienen mega, algunos no tienen recursos económicos para poder bajar este material. Entonces he tratado de ser lo más breve posible en explicar este video de apoyo para que reforcemos el aprendizaje de la unidad 1. Repito, esta unidad tiene dos casos de análisis. El primero, vamos a investigar sobre los agentes despachantes de aduana. El segundo, sobre la política comercial de Bolivia. Y le vamos a agregar un tercero que se me iba. El tercer caso de análisis va a ser sobre la aduana. Ya yo les voy a ir difundiendo en esa plataforma y en el grupo de WhatsApp de nuestra materia. Para finalizar este video, recordarles lo siguiente. Toda actividad que nosotros desarrollemos no va a tener evaluación, para que esos compañeros que no puedan conectarse o no puedan tener megas, no se les afecte. La intención de todo esto, que conocemos la situación sanitaria y médica en la que nos encontramos y en la que se encuentra el país, la idea, el objetivo es ir avanzando hasta que ya las autoridades universitarias a través del ICU definan los lineamientos en los cuales vamos a seguir los docentes y estudiantes para desarrollar el semestre. Seguramente ya yo les voy a ir informando a ustedes para que conozcamos cómo vamos a trabajar. Con eso termino el video, estimados estudiantes, video complementario de la unidad 1. Que tengan ustedes buenas tardes y saludo para todos.